Bien, buenos días, ¿cómo están? Esperando pues que todos ustedes estén bien. Nuevamente a través de este medio llegando hacia sus hogares para poder desarrollar la presente sesión. Visibilizamos el aporte científico de las mujeres. Quien les saluda es el profesor Felipe Ramos Paucar. Soy docente de esta institución 5149 de San Juan Bautista. Soy del área de ciencia y tecnología. La presente sesión está dirigida a los estudiantes de cuarto A, B y C de secundaria. Bien, antes de poder empezar, vamos a poner en práctica también, vamos a recordar las normas de convivencia para justamente ponerla en práctica. Como es, respetamos las ideas de sus compañeros, vamos a participar ordenadamente. También no vamos a utilizar, en este caso, términos inapropiados ni emoticones, y vamos a presentar pues las actividades en la hora y el día indicado. Bien, primero, ¿qué necesitaremos? Tus saberes o talentos, como siempre lo has venido mostrando en las clases anteriores, hoy también lo vas a tener que poner en práctica. Los recursos 4, que es evaluamos los aportes científicos y tecnológicos de las mujeres. El recurso 2, nos evaluamos. Y el recurso 5, promovemos la igualdad de oportunidades en ciencia y tecnología. Segundo, ¿qué haremos? En esta semana concluiremos la experiencia de aprendizaje, visibilizamos los aportes de las mujeres en la ciencia. En la primera actividad conocerás el impacto de los aportes científicos y tecnológicos de algunas mujeres, y en la segunda actividad argumentarás sobre la necesidad de promover la igualdad de oportunidades en el campo de la ciencia y la tecnología para todas y todos. Tu misión será responder la siguiente pregunta: ¿de qué manera podemos fomentar la participación de las niñas y las mujeres en el campo científico en nuestra comunidad? Bien, entonces el reto es descubrir de qué manera podemos fomentar la participación de las niñas y las mujeres en el campo científico en nuestra comunidad. Las evidencias que van a presentar es un texto argumentativo sobre los aportes científicos de mujeres. También una explicación sobre cómo la ciencia y la tecnología contribuyen al desarrollo e innovación de la sociedad. Explicación de por qué es importante generar igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el campo de la ciencia. El propósito que se va a desarrollar es: evaluamos los aportes científicos y tecnológicos de las mujeres y promovemos la igualdad de oportunidades en el campo de la ciencia y la tecnología. La competencia que se va a desarrollar es: explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Bien, para poder empezar, van ustedes a leer el recurso 4, evaluamos los aportes científicos y tecnológicos de las mujeres. Muy importante, dentro de este recurso vamos a encontrar nosotros los factores en la formación científica de las mujeres. Si nos damos cuenta, por ejemplo, tenemos la escasa orientación en el proceso de elegir una carrera profesional, la ausencia de modelos profesionales también, la falta de profesores informados y capacitados sobre las carreras de ciencia, percepción de que la ciencia y la tecnología es importante para el desarrollo sostenible, pero no es valorada en el Perú. Pocas experiencias escolares en ciencia, tecnología e innovación. Como ya se le decía anteriormente, en el colegio es donde se le debe pues aquí a inculcar a las estudiantes y a todos en general, en especial a las mujeres, mediante algunas experiencias exitosas respecto a lo que es la ciencia. Muchas veces en el área de ciencia se habla y simplemente se dicen muchas teorías, y sin embargo nosotros debemos de esto llevarlo también, por ejemplo, a la comprobación experimental, ¿verdad? Una escasa cultura científica en los estudiantes también. En el análisis de este estudio se expone que en el Perú las mujeres han ingresado y avanzado progresivamente en lo académico, científico y profesional. Sin embargo, este progreso
ha sido mínimo y es el ámbito relacionado con la ciencia y la tecnología uno de los menos homogéneos. Por ello, reflexionaremos sobre algunos de los factores que influyen en la formación científica técnica de las mujeres. Bien, las mujeres en la historia de la ciencia. Vemos, por ejemplo, a Flora de Pablo, vamos a ver también a Caroline Herschel, a Ada Lovelace, a Marie Curie, a Liz Meitner, a Rosalind Franklin, a Margarita Salas y a Elizabeth Blackburn. Aquí en la historia nosotros vamos a centrarnos, por ejemplo, que muchas mujeres han dedicado su vida a la investigación científica y tecnológica, logrando hacer importantes descubrimientos, hallazgos e inventos a favor de la humanidad. Y eso nos ha servido a nosotros en la salud para mejorar nuestra calidad de vida también. Por ello es importante conocer sobre algunas de las mujeres científicas más importantes de la historia de la ciencia y que son en la actualidad modelos, miren, modelos y referentes para las nuevas generaciones, es decir, para ustedes. La Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, estima que alrededor del 90% de los trabajos del futuro necesitarán personas formadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Asimismo, se estima que se crearán aproximadamente 58 millones de puestos de trabajo en estas especialidades. Y me imagino que ustedes o que la mayoría de ustedes van a estar ocupando estos puestos de trabajo, dado que en la clase anterior algunas manifestaban que les gustaría precisamente seguir también estudios relacionados a la ciencia. La ONU señala que en la actualidad menos del 30% de los investigadores en el mundo son mujeres. Te ofrecemos una relación de algunas de las mujeres más importantes en la historia de la ciencia. Vamos a verla. Tenemos, por ejemplo, a Caroline Herschel, 1750-1848. Se convirtió en una brillante astrónoma. Miren, ella se ocupó, pues, digamos, de participar en esos estudios relacionados al espacio exterior, ¿verdad? Que descubrió nuevas nebulosas y cúmulos de estrellas. Qué interesante, ¿no? Qué fascinante será el estudiar, por ejemplo, lo que pasa en el espacio exterior. Fue la primera mujer en descubrir un cometa, publicado por la Royal Society, y la primera mujer británica en obtener un salario por desarrollar trabajo científico. Imagínense, ella fue la primera mujer quien pudo obtener un salario por el trabajo relacionados a la ciencia. También tenemos a Ada Lovelace, 1815-1852. Es considerada la primera programadora de ordenadores de la historia y la persona que inició el sistema informático que conocemos en la actualidad. Trabajó con Charles Babbage, matemático y científico británico. Juntos trabajaron en la calculadora denominada máquina analítica. También tenemos a Marie Curie, 1867-1934. Fue una de las mujeres científicas pioneras en el estudio de la radiación. Ella, por ejemplo, descubrió dos elementos importantes, dos elementos químicos, ¿no? El radio y el polonio. Fue la primera mujer en recibir un premio Nobel, el de física en 1903, luego recibió el de química en 1911. Con ella se convirtió en la primera persona en recibir dos premios Nobel en categorías. Imagínense que ella, por ejemplo, al realizar cierto experimento con uno de los elementos químicos que ella había descubierto, como es el radio, definitivamente ella pudo, pues, digamos, morir a causa también de esta consecuencia de la radiación de uno de los elementos químicos que ella había descubierto. Bien, tenemos también a Alice Meitner, 1878 y 1968. Fue una física sueca de origen austriaco que junto a su compañero de investigación Otto Hahn trabajó en el estudio de elementos radiactivos, igual que Marie Curie. Liz fue quien calculó la energía liberada en la fisión nuclear y quien acuñó dicho término. Otto Hahn ganó un premio Nobel por este descubrimiento, mientras que Liz Meitner no fue tomada en consideración por el Comité del Nobel. Pero bien por ella, porque pudo demostrar también ella su capacidad en cuanto a esa investigación. También tenemos, por ejemplo, a Rosalind Franklin, 1920-1958. Desde muy joven tenía interés por ser científica
como muchos de ustedes, de repente a través de estas mujeres que son modelos, ya a lo mejor estarán pensando también poder realizar en el futuro una carrera relacionada justamente a la ciencia, ¿verdad? Ella, por ejemplo, logró registrar la doble hélice del ADN en una fotografía importante, ¿no? La doble hélice es la descripción de la estructura de una molécula de ADN, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Vemos en la imagen. Una molécula de ADN consiste en dos cadenas. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, estas son las dos cadenas que representan, o en todo caso que serpentean alrededor de otra como una escalera en caracol, como se observa en la imagen. También tenemos a Margarita Salas, 1938-2019. Fue una de las más notables científicas españolas, doctorada en biología. Ustedes saben que la biología estudia, pues, digamos, a todos los seres vivos, ¿no? Y esta fue, pues, por ejemplo, una de las principales contribuciones que hizo fue el descubrimiento del ADN polimerasa. El ADN polimerasa es una enzima, como vemos en la imagen, es una enzima que permite la síntesis o la replicación de una nueva cadena de ADN a partir de una molde, haciendo posible así la replicación del material genético. Muy importante, miren, ¿eh? Haciendo posible la replicación del material genético de la célula y por tanto la división celular, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que el ADN polimerasa entonces es responsable de la replicación del ADN. También tenemos, por ejemplo, a Elizabeth Blackburn, 1948. Esta científica australiana, doctorada en biología molecular, ganó el Premio Nobel de Medicina en el año 2009 por descubrir la telomerasa. ¿Y qué es la telomerasa? Ya lo vamos a ver. Esta enzima alarga los telómeros, que son los extremos, es decir, los telómeros son los extremos que se encuentran, en este caso, en los cromosomas, ¿no? Son los extremos que se encuentran en los cromosomas y que influyen directamente en la vida de la célula. Sus investigaciones sobre la telomerasa contribuyen al estudio de terapias contra el cáncer, muy importante hoy en día, esas investigaciones realizadas por Elizabeth Blackburn. La telomerasa entonces son enzimas de las células que ayudan a mantenerse vivas al agregar al ADN a los telómetros, que son los extremos de los cromosomas. También tenemos a Flora de Pablo, 1952. La labor científica de esta doctora española especializada en biología molecular se centra en la investigación de procesos de proliferación, es decir, cuando se van a multiplicar, cuando van a crecer, cuando se van a multiplicar las células, la diferenciación, aquí por ejemplo, cuando una célula se va a madurar en cuanto a su tamaño y funciones también, la competición y muerte de la célula. Pero cuando se dice, por ejemplo, que ella se especializa en biología molecular, ella, digamos, en el nivel más inferior a la célula, porque el nivel celular, más inferior al nivel celular existe el nivel, por ejemplo, atómico, más inferior sería el nivel molecular, ¿cierto? Bien, ahora vamos a ver por qué impulsar política de ciencia y tecnología con equidad de género. La ONU considera que la ciencia y la tecnología tienen el poder de transformar la sociedad, respondiendo a las prioridades de la población mundial y en específico a las de América Latina y el Caribe. Asimismo, manifiesta que la ciencia y la tecnología juegan un rol fundamental para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030. Precisa también que entre los obstáculos que podrían afectar el logro de los objetivos está la persistencia de brecha de género en el campo de la ciencia, tecnología e innovación. Ciencia, tecnología e innovación. Estas brechas limitan la participación y contribución plena de las mujeres en estas áreas y reducen el impacto de la ciencia, tecnología e innovación en el desarrollo. Bien, se identificaron dos grandes retos. El primer fue, digamos, fue el primer factor crítico en el contexto latinoamericano, es la escasa participación de las mujeres en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y el otro factor, como los obstáculos a la carrera científica de las mujeres, ¿no? Una de las estrategias sería incluir formalmente la perspectiva de género
en sus políticas nacionales en torno a la ciencia y la tecnología, de modo que se establezcan políticas públicas que sean capaces de actuar estratégicamente en todas las etapas del ciclo de vida de futuras científicas y científicos. Los objetivos son promover y, en este caso, la participación de las mujeres en ciencia, tecnología e innovación e incorporar el enfoque de género en las decisiones institucionales. Luego de leer, vas a resaltar las ideas principales y luego vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la formación de las mujeres y los hombres? ¿Conoces alguna científica? ¿Cuál ha sido su aporte en la ciencia? Vas a nombrar cinco personajes, 5 científicos. ¿Qué factores influyen en la formación científica de las mujeres? ¿Por qué es importante visibilizar el aporte de las mujeres a la ciencia? Bien, ahora vamos todos a leer el recurso 5. Promovemos la igualdad de oportunidades en ciencia y tecnología y vas a resaltar las ideas principales. ¿Cuál es la situación de la ciencia y la tecnología en el Perú? Según el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores, o sea, DINA, sus siglas, el número de inscritos es de 71.946, de los cuales 25.000 son mujeres involucradas con la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. Asimismo, el registro de investigadores en ciencia y tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, REGINA, por sus términos, tiene registrado a 400 investigadoras calificadas. En el estudio también se informa que de cada 3,8 varones registrados en DINA, en promedio hay una mujer que se dedica a la ingeniería y tecnología. Por su parte, la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el año 2018, revela que aunque las mujeres significan más del 50% de escolares y universitarios, solo el 32% de egresados son féminas. Además, las mujeres representan el 29,2% de los estudiantes matriculados en carreras de ciencia y tecnología. El informe indica que con respecto a la docencia en educación superior, las mujeres que la ejercen en universidades privadas y públicas son el 35 y 26% respectivamente. En tanto, en el campo de la investigación, solo el 31,9% son de sexo femenino, lo que nos da un total de 0,42 hombres frente a una mujer investigadora. Si nos damos cuenta en lo que hemos leído, es bajo el porcentaje de mujeres que participan precisamente en lo que es ciencia y tecnología. En el estudio se propone cómo fortalecer el quehacer científico y tecnológico. Veamos cuál es el objetivo. Identificar aspectos comportamentales, es decir, que tienen que ver con el comportamiento, con las actitudes, y también cognitivo, es decir, con el conocimiento y donde se desarrolla y contextuales que podrían influir y condicionar en las mujeres el desarrollo de la carrera de ingeniería. Las conclusiones y recomendaciones es la creación de centros de apoyo para los estudiantes de ingeniería en la tipología de mujeres en ingeniería. Establecimiento de una estructura departamental oficial de igualdad de género dentro de la universidad. Entonces, aquí es importante valorar a la mujer, ya que aporta a incrementar el acervo del conocimiento científico para una mejor toma de decisiones y el desarrollo de la ciencia y la comunidad. Bien, ciencia, tecnología y género, enfoques y problemas actuales. En la actualidad, en las áreas científicas y tecnológicas, el tema de la equidad de género es considerado un desafío permanente, realidad que debe llevarnos a investigar las causas y consecuencias a fin de actuar y garantizar un mayor posicionamiento de la mujer en el campo científico y tecnológico. Los estudios sobre ciencia, tecnología y género han ayudado a comprender de mejor manera la naturaleza de la ciencia y la tecnología, sus procesos de producción de conocimientos y su relación con la comunidad y la sociedad. Asimismo, estas investigaciones han tenido como resultado una ciencia y tecnología más consciente, de tal modo que las
preconcepciones de género las constituyen grandes avances en la incorporación de las mujeres a las profesiones científicas tecnológicas. ¿Cómo influye el género en el desarrollo científico-tecnológico? La perspectiva de género evidencia la diferencia en el acceso a servicios, recursos y oportunidades entre hombres y mujeres. En este caso, en el ámbito científico, se presentan algunas reflexiones sobre la importancia de contribuir a que las políticas públicas garanticen las acciones, recursos y oportunidades necesarias para que tanto mujeres como hombres puedan desarrollar su vocación científica con los más altos estándares de calidad en condiciones de equidad, es decir, de igualdad. En el ámbito científico, o sea, en el quehacer científico, las mujeres tienen muchas menos oportunidades de desarrollarse. Asimismo, cuentan con pocos incentivos para incidir en el campo de la ciencia, dadas las grandes desventajas frente a sus pares hombres. Muchos de ustedes lo han dicho, de repente, en una de las clases anteriores, ¿no? Con respecto a los estereotipos, ¿no? De repente a la brecha salarial, a lo mejor también por la familia misma, que de repente ellas se dedican a cuidar a los hijos. El trabajo científico y su invisible inequidad. Naturalmente los seres humanos son reconocidos mundialmente por su legado científico, es decir, por lo que han hecho en cuanto a lo que es el conocimiento. En este contexto es importante plantearnos ciertas interrogantes, como por ejemplo, ¿piensas que la investigación científica es un campo para hombres? O sea, ¿solamente crees tú que la investigación científica solamente sea para hombres, no para mujeres? ¿Por qué? Lógicamente, la exclusión e invisibilidad de las mujeres en el desarrollo científico y tecnológico es una cuestión histórica y en plena era del conocimiento del siglo XXI sigue existiendo una brecha de género en el ámbito de la ciencia. Según la ONU, en el ámbito científico sobre el 30% de las personas que se dedican a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres, o sea, el 30%. Es bajo el porcentaje. Por eso nosotros desde ya queremos fomentar esa participación de las mujeres en el campo también de la ciencia, ¿no? Aportando con las investigaciones, aportando con los trabajos que ellas realizan o pueden realizar en un futuro próximo también. Bien, ¿cómo crees que se podría promover el ingreso de más mujeres en el campo de la ciencia y la tecnología? ¿Habrá, creen ustedes, igualdad de género? Al respecto, la UNESCO considera que fortaleciendo, incorporando estrategias políticas públicas, programas e indicadores destinados a incrementar la participación de las mujeres, perspectiva de género, en los niveles internacionales, nacionales y regionales, se puede disminuir la brecha de género. También realizar las siguientes acciones en el sistema educativo. Impulsar en la educación básica y superior acciones orientadas a reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo científico y tecnológico. Motivar e incentivar la participación de las mujeres en todas las áreas de conocimiento, en particular en aquellas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. Yo quiero felicitar desde ya la participación de las estudiantes de esta gran institución, cuando se ha dado, pues, digamos, a conocer lo que era la feria del FENSID. Casi la mayoría de las que representaron con su proyecto eran mujeres. Y lógicamente también han existido proyectos realizados por alumnos, por hombres, ¿no? Que también mis felicitaciones a ellos. Pero de esta manera nosotros queremos también impulsar la participación de ustedes y que cuando terminen la secundaria, como ustedes bien lo decían, en una de las preguntas que se les planteaban qué les gustaría estudiar, la mayoría pues manifestaron que querían seguir un tipo de ingeniería. Y aquí en ingeniería se pone de manifiesto también lo que es, pues, digamos, en este caso, lo que es la ciencia. Bien, después de leer el recurso 5, promovemos la igualdad de oportunidades en ciencia y tecnología, vas a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la participación de las mujeres en el campo de la ciencia en el Perú? ¿Qué factores crees que limitan la participación de las mujeres en el campo de la ciencia? ¿Cómo crees que se puede promover la participación de más mujeres en la ciencia? ¿Cómo influye el género en la inserción de las mujeres en la ciencia? Luego de responder las preguntas anteriores, plantea tus argumentos en torno a la pregunta. ¿De qué manera podemos fomentar
la participación de las niñas y las mujeres en el campo científico en nuestra comunidad? Bien, antes de poder terminar, esta es la actividad que deben ustedes de realizar. Vas a explicar cómo la ciencia y la tecnología contribuyen al desarrollo e innovación de la sociedad. Explica por qué es importante visibilizar el trabajo de las mujeres en el campo de la ciencia. Explica por qué es importante generar igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el campo de la ciencia. Bien, esperando que realicen un buen trabajo. Antes de pedirme, hacerles recordar que debemos todavía mantener pues, el distanciamiento social, usar como debe ser, en forma correcta, las mascarillas y los protectores faciales cuando es necesario, y también lavarnos las manos con bastante agua y jabón. Bien, me despido de ustedes, cuídense mucho, nos vemos.